Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme y acompañarnos esta noche que estamos iniciando con un proyecto que se llama La Noche es Larga o le vamos a poner café con leche o algo así. Que son charlas muy agradables con personas que tienen algo que aportar o tienen muchísimo que aportar. Y pues para iniciar en esta ocasión, quiero comentarles que vamos a estar platicando con Pato Rascón, con Eduardo Rascón, pero en su fase de ilustrador, en la parte de que nos platique un poquito de su parte creativa, los cuentos que escribe, porque muchas personas han visto o conocen las historias que de pronto escribe, pero a mí sí me interesa mucho escuchar el cómo se hacen y el escuchar de él mismo, cómo va elaborando estos cuentos, qué va primero, qué va después. Y pues, adelante, Eduardo. Eduardo, qué raro se escucha. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, te conocí por internet y pues qué bueno que otra vez estamos aquí por internet en esta pandemia. No, hombre, pues bienvenido. Yo creo que vamos a tener mucho que platicar y pues sobre todo que nuestros amigos también, los que se vayan conectando, a lo mejor que se conecta uno, con eso platicamos, ya lo hicimos. Sí, sí. La idea es platicar un ratito y desaburrirse un poquito de este encierro que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Ya, antes que otra cosa, ¿cómo estás viviendo ahorita esto? Yo Para muy cómodo. duda. A mí, a mí, la verdad, yo no tengo ningún problema con estar guardado. La verdad, me caigo muy bien, me llevo muy bien conmigo. Estar solito no es problema, al contrario, creo que es una muy buena oportunidad para dedicarte a todo este tipo de proyectos que son los que realmente a uno le gustan y que siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo de hacer. Entonces ahora si algo tenemos es tiempo y la oportunidad de dedicarle un buen rato a las cosas que nos gustan, ¿no? Más allá de lo laboral, más allá de todos los compromisos que tenemos todo el tiempo. Ahorita la verdad es que sí ha sido una buena etapa creativa, yo creo, en ese sentido. Y bueno, estoy muy a gusto, la verdad, no me preocupa, obviamente, como todo, lo normal, ¿no? Lo económico, lo de la salud y lo que sea, pero en cuanto a tiempo, la verdad está excelente poder disponer de tu tiempo. Oye, eso está súper agradable. Pues fíjate que por aquí se conectó Daniel. Dani, hola, ¿cómo estás? Saludos, Ale. Saludos, Dani. Qué bueno que se están conectando. Mari Valerio de Veracruz también nos está viendo por allá. Muchísimos saludos para Veracruz. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar? Bueno, esta charla va a ser algo así como el proceso creativo en los cuentos de Pato Rascón, que yo quisimos que esta charla pues fuera lo que tú haces, ¿no? Porque eso son cosas muy particulares. Cada quien tiene su propio estilo, su forma de hacer las cosas, pero yo sí quiero saber cómo las haces tú, ¿no? Y la primera pregunta que me surge es esa, ¿no? Primero, ¿cuáles son los libros que te han inspirado para ilustrar historias? Bueno, aquí sí es un principio muy importante. Yo te diría que los libros no tanto me inspiraron para ilustrar historias, los libros me inspiraron para escribir historias. Tuve la fortuna que desde muy niño tuve contacto con la lectura y no solo el contacto, sino el ejemplo, porque aquí en la casa, pues mis padres siempre han leído y siempre estás acostumbrado a ver los libros en la mesa de noche, ¿no? En el buró ahí estaba siempre un libro, entonces siempre lo veías como algo que era cotidiano, que algo que se hacía comúnmente. Y otro factor importante es que siempre tuve libros de acuerdo a mi edad, siempre tuve mis propios libros que eran para niños y entre los representativos me acuerdo haber tenido un Don Quijote de la Mancha que era ilustrado, pero ilustrado al estilo historieta, ilustrado al estilo un cómic, que obviamente facilitaba mucho la lectura. A pesar de estar como historieta, era un libro que alcanzaba casi las 200 páginas, entonces no era un libro pequeñito. Tuve, por ejemplo, la Iliada también en ese mismo formato de historieta animado. Y en general siempre estaba teniendo yo contacto con muchos libros, pero muy adecuados a la edad que yo tenía. Había una serie de libros que venían en los puestos de periódicos que se llamaba Joyas de la Literatura
y tenía el mismo formato que tiene el libro vaquero, que seguramente muchos han oído hablar de él, y aquellos libros y el libro pasional y todo eso, que era muy común en los puestos de periódicos y muy barato sobre todo. Entonces esto era algo que cuando yo iba a la Ciudad de México en vacaciones, mi tía siempre me regalaba, me tenía ya como 5 o 10 libritos de estos, ¿no? Y en esos leí Moby Dick, Los Tres Mosqueteros, La Isla del Tesoro, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, una cantidad impresionante de novelas, porque por eso se llamaba Joyas de la Literatura, porque era una adaptación de novela clásica a un formato de historieta. Entonces aquí ya tenías tanto la ilustración y tanto la literatura como tal, obviamente condensada muchísimo para poder adaptarse a este estilo. Pero finalmente esto te va acercando mucho a la lectura, a la literatura, y obviamente te vas descubriendo que lo que te gusta son las historias, ¿no? Que hay muchas historias interesantes, que hay muchas cosas que cuando las lees pues te llevan a otro lugar, a otro tiempo y a conocer a personajes muy interesantes. Estamos hablando también, por supuesto, de una época en la que no existía el Internet. Esto también es obviamente relevante para la época porque pues, era un momento donde donde no estábamos todo el tiempo involucrados en el streaming, en las redes sociales, todo esto, ¿no? Tenías la televisión, que había los canales de Televisa nada más. Videojuegos, pues existía el Atari, pero pues bueno, por mi caso yo no era muy adicto a esto todavía. Entonces la lectura era algo muy constante, muy común, era algo de prácticamente todos los días estar leyendo. Y pues ya un poquito más grande, empiezo a tomar los libros como los que están aquí atrás, que estos libros siempre estuvieron disponibles en la casa. Y empiezo a encontrar las mismas historias que había leído en ese tipo de historieta, pues aquí estaban los libros completos, ¿no? Y aquí estaban los mismos, Los Miserables y La Isla del Tesoro, y todos esos que ya me habían gustado, historias que ya me habían atrapado, aquí las tenía. Entonces en la adolescencia pues empiezo a leer este tipo de libros y es precisamente en esa época, yo creo que en secundaria más o menos, cuando empiezo a escribir, cuando yo también empiezo a tratar de escribir, no historias en ese momento, sí eran algunos cuentos pequeñitos, pero pues realmente yo escribía cualquier cosa que se me viniera a la mente, ¿no? Ya empiezo a hacer así como los pininos en escribir algunas cosas. Y llega un momento en que yo no estaba como muy contento con lo que estaba haciendo porque bueno, quien ha leído lo que escribo se ha dado cuenta que son escritos muy breves, son cosas muy rápidas, o sea, pueden ser de un párrafo a 4 o 5 párrafos, son historias muy cortas. Entonces yo suponía que esto era algo que no era muy adecuado a lo que yo había leído, muy parecido a lo que yo había leído, yo sentía que le faltaba algo. Pero pues obviamente entre todo esto de seguir leyendo, eh, empiezas como a definir un poquito hacia dónde ibas, ¿no? Escribo yo un cuento en secundaria que ya no lo tengo lamentablemente, pero me acuerdo muy bien, donde, donde ya empiezo a tratar eso que siempre me ha gustado, ¿no? Las sombras, los fantasmas, los lugares fuera de este mundo, este, aspectos así pues muy obscurones a veces, un poquito oscuros. Y este cuento hablaba sobre un joven que se suicidaba, moría, y cuando llegaba a esa vida más allá, pues obviamente se encontraba con alguien que lo recibía, ¿no? Y esta persona que lo recibía, pues le preguntaba, ¿no? Que por qué se había quitado la vida. Entonces este joven empieza a argumentar todas esas cosas que lo llevaron a esa decisión. Y por supuesto pues eran los problemas típicos de la edad, ¿no? De secundaria, que si no eras popular, que si la chica que te gustaba no te hacía caso, que si no tenías novia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él empieza a hacer sus argumentos y la persona esta que lo recibe, este personaje del más allá, lo empieza como a poner el lado contrario a lo que él describe, ¿no? Empieza a darle la parte positiva de todo lo que había vivido. Y en este diálogo de la queja y de la justificación, etcétera, etcétera, pues finalmente este personaje del más allá convence al joven que la vida pues vale la pena vivirla, ¿no? Que es algo que merece la pena vivirse y que todos los problemas que enfrentas a final de cuentas son una enseñanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el joven pues finalmente cambia de idea y dice, no, pues es que sí, sí, ya ahora entiendo y tienes toda la razón
y quiero vivir, ¿no? O sea, ya quiero seguir con vida. Y le dice, pues sí, pero pues, lamentablemente ya te suicidaste y ya valió, ¿no? No hay segundas oportunidades. Entonces, ahora, digo, tiempo después, cuando yo lo veo, creo que este tipo de historias, porque al final de cuentas se definió como el estilo de lo que seguía haciendo durante muchos años, ¿no? Historias cortas, con temáticas de ese tipo que son muy de sentimientos, muy de emociones, mucho de analizar las emociones que se viven, vivencias muy diarias. Y la otra, descubrí algo que yo creo que fue base en el gusto por escribir, ¿no? Cuando yo fui planteando mis problemas que yo vivía a esa edad a través de este personaje, aunque yo no tenía ningún intento, ¿no? Ninguna tendencia suicida, pero aún así en mi personaje pues yo reflejaba los problemas que se vivían en esa época. El otro personaje que yo inventé, que era el del más allá, me iba contestando el por qué esos problemas tenían que superarse. Entonces, al ir haciendo la historia, yo mismo me iba dando las soluciones o me iba dando las posibles salidas a las problemáticas en las que yo me estaba enfrentando como adolescente. Entonces, cuando terminé de escribir eso y lo vuelvas a leer, pues obviamente mi actitud hacia mis problemas había cambiado porque el personaje que yo hice me había dado la respuesta a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí fue también cuando descubres que escribir y que este tipo de historias sí pueden tener un impacto en tu forma de ver la vida, de enfrentar las cosas. Y pues curiosamente, ¿no? Yo solito me saqué del hoyo en el que estaba emocional a través de un personaje que yo escribí. Entonces esto, pues obviamente define un gusto por escribir las historias y saber que las historias pueden ir un paso más allá de ser un simple entretenimiento de un ratito. Ok, bueno, vamos con tres cosas de las que estás ahorita comentando. Lo primero, entonces, estamos de acuerdo que tu gusto por la lectura inicia en casa porque te formas en un entorno lector, ¿no? Te ponen ahí los libros y es ese amor que los padres tienen, el que los hayas tenido a la disposición, es una forma que te marcó, ¿no? Hay sí, un ejemplo a seguir, ¿no? Un ejemplo no de decirte, lee porque es bueno, ¿no? Lo veías, o sea, tú veías que tu familia lo hace, o sea, que mi tía me regalaba libros, que mis papás leían, que yo siempre tenía libros a mi disposición. Obviamente eso te hace entenderlo como algo cotidiano, o sea, no es una tarea, no, simplemente es algo que tú ves normal, ¿no? Y por ejemplo, un detalle interesante, ¿no? Los libros tenían un valor. O sea, los libros eran algo que tú tenías que leer y cuando lo leías no lo podías despanzurrar, no lo podías aventar, no lo podías rayar, no podías doblar las hojas. Mucha gente que no está de acuerdo con eso hoy en día, mucha gente que le gusta subrayar los libros, anotar y doblarle la esquinita. Estoy de acuerdo, ¿no? Cada quien es libre de decidir cómo los trata. Pero yo lo que veo positivo de que me hayan enseñado a mí que el libro lo tienes que cuidar es que le daban un valor importante. Normalmente en tu casa las cosas que tienen un valor eran las que te dicen, eso no lo toques, con eso no juegues, ¿no? Que puede ser la estatuilla, la figurita, lo que sea, ¿no? Pero las cosas que tienen un valor en tu casa siempre te enseñan a cuidarlo y a no caer en usarlo para jugar o en darle un uso que pueda acabar dañándolo. Y eso es algo que aquí hacían mucho con los libros. A mí me enseñaban a que el libro había que cuidarlo. Y no importa cuál fuera, o sea, todos había que cuidar. Y tú lo leías, tienes que regresar aquí al libro y ponerlo en el lugar donde iba, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante porque de una u otra manera te enseña que es algo valioso. Y yo ahora cuido mis libros muchísimo y me da mucho coraje si aún no se basta o si lo están leyendo y lo agarran como revista y lo doblan, o sea, ese tipo de cosas no me gusta porque les tengo mucho cariño, les tengo mucho aprecio y son obras de arte, al final de cuentas, ¿no? Es una obra de arte que alguien hizo y edición que tengas, estás teniendo la mente de alguien allí y te está regalando su trabajo. Pues hay que... A ver, creo que se nos acaba de desconectar. Te agrego. A ver, ¿ahí me escuchas? Ya regresé. Ah, ok, ya regreso. Ok. Ajá. No, y de verdad me consta que te encanta cuidar los libros, ¿no? Eso es completamente cierto, ¿no? La zona de los libros tuyos está así
maridos tocan. No, no, bueno, no, sí. Otra cosa, bueno, voy a aprovechar para saludar a las personas que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos. A Valeria, Juan Fernández, Miriam Martínez, te mandamos un abrazo enorme. Alexa, mi alumna Alexa está conectada, la maestra Maribel, muchas gracias desde Tijuana, nos están viendo, Mexicali, Guadalupe Pérez de Poza Rica, Adrián Andrade, Rocío Gatel, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla, pues que queremos compartir y pues obviamente hablar de temas que, pues que nos gustan y pues obviamente compartido con todos ustedes. Una de las cosas que yo he observado, obviamente, de las novelas, por ejemplo, que tú has leído, veo que tienes mucha predilección, por ejemplo, por escritores como Alejandro Dumas, por novelas históricas. ¿Y cómo? ¿Mande? Literatura. Sí. Literatura clásica, besos a Pato Rascón. Te mandan besos por acá. Y pero por ejemplo, porque esto siempre lo has platicado, que lo has hecho a temprana edad, ¿cómo lograste, cómo llegaste a leer literatura clásica a una edad tan temprana? Porque a veces es bien complicado acercar a un joven, que no sea por obligación, ¿no? Obviamente. ¿Cómo lo hiciste? Fue por esos cuentitos que te digo, por eso que sobre todo esos que eran las joyas de la literatura y las versiones y las novelas clásicas en versión historieta. O sea, las historietas para los niños son muy atractivas porque tienen dibujitos, porque todo lo estás leyendo a través de globitos de diálogo, dibujitos. Y obviamente las historias de la literatura clásica, hay muchísimas historias muy interesantes. Por ejemplo, La Isla del Tesoro, o La Isla Misteriosa, son novelas que yo creo que a cualquier niño le gustan. El problema es que un niño no te va a leer, no te va a agarrar estos libros de 400, 800 páginas y lo va a leer. Pero cuando se lo pones en una versión de historieta, cuando le pones a los dibujitos, pues obviamente lo haces que sea muy ameno, muy rápido, y te deja ya la historia. O sea, tú la historia ya la conociste, la historia ya la tienes, por decirlo de alguna manera, conocida, aunque no te la aprendes, pero la tienes conocida. Entonces, como yo te decía, cuando de más grande yo me doy cuenta que el libro está aquí y que el libro completo lo tengo en la mano, por lo que sea, lo tomaba y lo empezaba a leer. Y obviamente pues me gustaba muchísimo más porque ahora sí podía leer esta historia completa, ¿no? Bien. Y, perdón, No, regresando dime. a la pregunta ya específica, porque creo que no te la respondí sobre los libros específicos que hicieron, como yo te comentaba, como yo no estaba muy contento con que yo estaba escribiendo cosas muy cortas y leyendo cosas muy largas, yo decía es que lo que yo escribo no tiene sentido, o sea, no entra dentro de este mundo literario, ¿no? Estas historias tan pequeñitas. Pero conforme voy leyendo, en primer lugar descubro Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Que hasta la fecha creo que es una de mis novelas predilectas. Favorita. Y que descubro, pues, a un escritor que utilizaba a los fantasmas, que a mí tanto me gustaban, que utilizaba ese mundo irreal, que era muy dado a la nostalgia, que eso era algo que también yo ya tenía. Y entonces descubro la novela que a mí siempre me hubiera gustado escribir, ¿no? Yo digo, es que esto es lo que a mí me hubiera gustado hacer, lo que escribió Juan Rulfo, Pedro Páramo. Porque esto es a lo que yo hubiera querido llegar. Pero seguía siendo larga, seguía siendo una novela, tiene cierta extensión y yo no lograba hacerlo, ¿no? Yo no lograba escribir algo con esa longitud. Y sí tenía varias historias empezadas, pero no lograba terminar nada con esa longitud. Y sí tenía un chorro de historias pequeñitas, ¿no? Y entonces es cuando leo, bueno, sí, creo que fue primero a Gibran Jalil, cuando leo El Loco de Gibran Jalil, pues descubro que estaba haciendo una narración bastante breve, con un mensaje muy claro y donde todo el tema lo abordaba muy rápidamente. Entonces empiezo a ver un poquito más de posibilidades a esos escritos cortos que yo hacía. Ya era fanático yo entonces de Kafka, o sea, ya cuando conocí a Kafka, aunque lo primero que leí fue Carta al Padre y La Metamorfosis, porque lo tuve que leer en la escuela, me gustó La Metamorfosis, pero realmente a mí Kafka me cautivó cuando yo leí El Proceso del ¿Lo Castillo. leíste Ya, en la secundaria o ya posterior? leí La Metamorfosis, pero ya después por mi cuenta yo leí el primero El Proceso, después leí América y después leí El Castillo, y ahí fue cuando me encantó Kafka, ¿no?
Pero después de leer estos cuentos de Gibran Jalil, que empecé a ver que él tenía escritos también muy breves, en otro estilo muy diferente, pero quien ha leído a Gibran Jalil y ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de leer su cuentito que habla sobre los perros y los gatos, la discusión que tienen, o la del ateo y el religioso que intentan convencerse mutuamente, pues sabe que son escritos muy breves, muy breves, pero que te dejan muy claro el mensaje, ¿no? Entonces te digo, ahí es cuando yo empiezo a ver, ok, entonces sí se pueden escribir historias pequeñas, sí es factible. Y como ya era yo fan de Kafka y descubro algún día un recopilatorio de todas sus narraciones que no tenían longitud suficiente para poder ser cuento ni novela, descubro que Kafka también lo hacía y que Kafka tenía una serie de escritos muy breves que a veces eran solamente un parrafito pequeñito y que en ese parrafito pequeñito también te podía plantar una historia que entendías perfectamente bien el significado. Ahí fue cuando cambia la mentalidad que yo tenía de que lo que yo estaba haciendo no servía, ¿no? Y es cuando dije, ok, entonces sí es factible hacer narraciones pequeñas. Hoy en día creo que ya les llaman microficciones y microcuentos. Minificciones. Hoy en día ya tienen nombre, ¿no? En esa época, pues no, porque lo que te digo, no había internet, lo que hacías era comprar tus libros y leerlos, ¿no? Pero para mí sí fue sorpresivo ver que sí existía esa manera de narrar, ¿no? Esa manera de cuentos cortos. Entonces yo te diría que ¿qué me influyó? Pues en cuanto al formato, definitivamente fue lo de Gibran Jalil y lo que leí de Kafka. Y en cuanto al estilo, pues me lo reafirmó mucho Rulfo. Pedro Páramo, ¿no? Eso fue lo que, te digo, eso para mí fue como mi parámetro, ¿no? De decir, no, es que esta manera de narrar es la que a mí me gusta, esta manera de utilizar los elementos fantasmales del pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que esos serían los libros que más influencia tuvieron, ¿no? Lo demás, como dices, de Dumas, sí, me encanta y he leído todo lo que me encuentro de él y de muchos otros, me encanta la novela histórica, pero no está relacionado con lo que yo hago, ¿no? Yo lo que hago yo lo relaciono un poquito más a lo Kafka, más a lo de Rulfo, bueno, específicamente a Pedro Páramo, más ese tipo de historia, ¿no? La historia. Ahora, por ejemplo, ya vamos a entrar a la parte de la ilustración. Hace un tiempo te publicaron en me olvidó cuál es el formato. Fanzine. Ok, fanzine, tienes razón. Cultura Errante, te publicaron un cuento que se llama Un espantapájaros en el mar. Que si puedo, si me dan chance, lo puedo leer al final. Y vienen las primeras ilustraciones que hacías. Bueno, me ha tocado ver ese proceso de cómo empezabas a hacer unos trazos como muy sencillos a ir haciendo cosas cada vez más complejas, ¿no? Antes utilizabas, por ejemplo, herramientas muy sencillas y ahorita, bueno, ya estás trabajando, por ejemplo, el dibujo en digital, la ilustración digital. Me gustaría a ver si lo puedes, ay, la contraseña, ¿no? Ya vimos todos tu contraseña. No le hacen. No, De nada. todas formas, no van a llegar, ¿no? A ver si le puedes bajar un poquito el brillo. Bajar. Es que pero lamentablemente no permite enfocar el. No, pero sí se ve, bueno, ahí sí se ve. Esta ilustración que nos estás mostrando es la que utilizamos para la portada en esta ocasión. Uh-huh. La pregunta es, o sea, ¿qué haces primero? ¿Haces el texto o haces la ilustración? O sea, ¿cómo viene ese proceso? O a veces es una cosa, a veces es la otra, o depende de cómo te sientas. A ver, cuéntame un poquito de eso. Bueno, originalmente yo no dibujaba, bueno, sí me gustaba, pero lo hacía muy eventual. Pero en la primera vez que intenté darle formato de libro a lo que yo escribía, y retomando el tema de hacer historias tan cortas, pues me di cuenta que cuando empecé a tratar de darle un formato con la intención de imprimir, pues constantemente tenía yo media página en blanco, ¿no? Porque tenía algunas cosas tan breves que me quedaba media página a la mitad. Entonces ahí fue cuando empecé a decir, ok, ¿qué puedo hacer? Le pongo ilustración. Y empecé a hacer dibujos, sí, muy básicos. Bueno, pues digo, siguen siendo básicos comparado con lo que es un dibujante profesional, pero a mí me resultó muy agradable hacerlo. O sea, fue algo que me gustó mucho hacer. Y prácticamente nació con la intención de llenar esos vacíos en las páginas, ¿no? de llenar esa media hoja en blanco.
Pero conforme lo fui haciendo, me fue gustando y le fui dando más importancia porque también fui viendo que complementan lo que estás leyendo. De ahí fue que nace la intención de ahora que todos los escritos tengan una ilustración. Obviamente por la misma razón, normalmente la ilustración va después de hacer un texto. Eh, Tomas el texto y ya que lo ves, pues tratas de analizar cuál es la escena dentro de esa breve historia que puedes reflejar o representar a través de un dibujo. Y obviamente buscas que el dibujo sea lo suficientemente comunicativo, que realmente lo puedas identificar. No son exactos, por supuesto, porque a veces lo que uno se imagina es muy complejo para dibujarlo, por lo menos para mí, pero sí trato de que sea una representación de algún momento clave, o en dado caso como este que acabamos de poner, que ya se volvió. Ah, que ya se borró, a ver, dale. Uh-huh. En este caso no refleja una escena específica de Se volvió a... historia, sí, no, ¿Bajaste brillo? Ah, más ok. bien más bien lo que está buscando esto es representar el sentimiento del que estás hablando en la historia, ¿no? O sea, esto busca más representar el sentimiento y no es una escena propia de la historia. En otras ocasiones sí es una escena muy específica de la historia, Ah, pero ahí es donde te digo que tienes que buscar cómo puedes representar una idea de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, que fue la última historia que escribí, que compartí. Esta escena no aparece nunca dentro de... Está un poquito lento, ¿no? ahí está. Uh-huh. Nunca dentro de la historia, pero la historia habla sobre la muerte, entonces, ¿qué es lo que Bueno, te está presentando la imagen? Pues el momento en que esta persona está a punto de morir, ¿no? Entonces, bueno, digo, no toda la ilustración, en este caso, como es única, como es una sola por escrito, puedes jugar un poquito con, te digo, representar una escena que aparece dentro de la narración, representar una escena que complemente a la narración o representar de alguna manera el sentimiento o la emoción de la que está hablando la narración. ah, Porque aquí un punto, nada más déjame te digo, un punto relevante es que todos estos escritos que yo hago, todos son la representación de un sentimiento. Si tú te fijas, por eso son tan breves, porque solamente te están hablando de una emoción muy específica, de un sentimiento muy específico. Muy cotidiano, obviamente todas escritas de forma de analogía o de metáfora, pero todos hablan de sentimientos que cualquiera podemos haber tenido en algún momento. Entonces, como los sentimientos son prácticamente la esencia de cada uno de estos pequeños cuentos, las emociones, un sentimiento específico, una emoción específica, entonces la ilustración muchas veces lo que busca es representar específicamente esa emoción, ¿no? Ese sentimiento. eso es, ok. Y aquí sí quisiera destacar que, por ejemplo, en este trabajo en este dibujo, o en esta ilustración, no sé, porque luego me regañan, no es dibujo, es ilustración, no sé. En esta ilustración, por ejemplo, si vemos el cuadro que está colgado en la pared junto al reloj, Uh-huh. ese era un dibujo completo y de repente, o sea, era toda la ilustración, ¿no? En Uh-huh. grande, yo la vi publicada. Y de repente cuando veo hace rato, creo que lo publicaste hace rato en el Instagram, ya ese trabajo así como que grande, esa ilustración, ya era parte de otra más grande, ¿no? Entonces, Porque todavía estas... unidas. Si tú lees la historia de la primera ilustración, porque este cuadro, no sé El si se cuadro del árbol, ajá. pasa porque lo traté de ampliar. A ver, ahí Es está. una ilustración de una historia. Hay una historia que habla de esta escena. Bueno, esta escena es parte de esa historia, ¿no? Pero esta otra historia tiene relación con ese momento. Entonces, cuando tú lees esta historia de aquí, habla específicamente de que este cuate llega al lugar que pintó hace muchos años. Y él lo dice, ¿no?
Dice, de repente me encontré en el paisaje que pinté hace muchos años. Estoy rodeado de árboles naranja con rojo y te describe el cielo morado, pero él está consciente de que del que él pintó en algún momento de su vida él pintó esa escena y ahora, cuando muere, llega a ese lugar, llega al lugar que él mismo representó años antes. Todos están ligados y es por eso que esta ilustración que pertenece a una historia se repite dentro de esta otra ilustración porque tiene un contexto con la historia. Obviamente quien nada más haya leído una pues no va a saber, pero sí va a entender perfectamente por qué el cuadro, porque está descrito dentro de la historia. Y quien ya leyó las dos, pues obviamente puede hacer todavía un vínculo un poquito más grande, ¿no? De hecho, bueno, ahí acabo de poner tu Instagram por si te quieren seguir. Bueno, el Instagram y el Twitter es el mismo. Ahí pueden encontrar sus publicaciones. Bueno, tu Twitter casi no tuitea, pero, pero en Insta sí puedes encontrar todos estos dibujos y que han tenido como una secuencia, ¿no? Y yo sí quisiera comentarles, bueno, les quiero mostrar que no nada más haces esas ilustraciones digitales, sino que también haces dibujos. ¿Este fue con tinta china? Este es una, No, a ver, ok, ¿qué fue? ¿Con qué fue? Cuéntanos. A ver, es una Catrina, pero, ay, es que no sé. Si ustedes observan, no sé, ahí se ve bien. Si ustedes observan esto, digo porque me tocó ver todo el proceso, lo voy a tratar de acercar sin maltratártelo porque si no puede ser causal de divorcio. No se alcanza a ver. Los puntitos, a ver, no sé. Ay. Que esto te tardaste, pero muchísimo tiempo. Ay, no puedo. Ahí está. Sí se alcanza a ver. Sí se ve ahí. Todos los detalles que lleva, por ejemplo, esta ilustración, ¿no? ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Cómo vas conceptualizando, no? Porque yo, por ejemplo, si quiero dibujar algo, yo soy malísima, o sea, malísima, y digo, lo único que puedo hacer son dibujos como de palito, ¿no? De bolita y palito y ya. Pero, por ejemplo, ¿cómo le haces para conceptualizar estas cosas? Bocetando, pues obviamente es el primer paso. Lo que tú haces es generas un dibujo previo, normalmente a lápiz y en digital no hay problema, simplemente haces una capa inferior donde haces el concepto del dibujo que quieres hacer. Lo haces obviamente sin detalle, solamente bolas, palitos, manchas, donde simplemente lo que vas a reflejar es la idea de lo que quieres hacer. Y ya después sí empiezas a dibujar sobre ese boceto y empiezas ya a irte un poquito más a detallarlo. Y obviamente el boceto al final de cuentas acaba modificado, alterado, o sea, puede ser que no lo respetes, pero ese boceto lo único que te va a dejar ahí es la idea de lo que en algún momento quieres terminar de hacer, ¿no? Que puede ser la posición de la figura, que no sé qué elementos va a haber, etcétera, etcétera. Pero sí es primero crear un concepto muy general del dibujo. Y en el Tengo, digital, tengo, por ejemplo, acá, es que me los ha vendido todos, ¿verdad? Por ejemplo, era una ventana. ¿Es una ventana? Ajá, ay, pero híjole, lástima. No sé si se alcancen a ver también los detalles. A ver si la puedo poner. Le voy a tomar una fotografía y la voy a poner en los comentarios para que puedan ver los detalles estos que no se alcanzan a ver. Por ejemplo, aquí, pareciera, o sea, de lejos parece que es una rayita, pero si tú lo acercas es un gato. Este es un gato, ¿no? hay Y, y te encuentras así como diferentes, no sé, una flor, el gato, un fantasma, una estrella, no sé, a ver si igual, a ver si se alcanza a ver, ahí díganme si se ve, no. ¿Sí los ven? No sé, ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma? Por ejemplo, aquí veo unos peces, ¿no? En la parte de abajo. Ay, ay, ay. Ahí estás. En la parte de abajo, por ejemplo, aparece un pez o cosas así, que, que pues es así como todo un estilo. ¿Tienes o has definido tu estilo lo has clasificado en algo o es así como lo que sea, ¿no? En cuanto a la ilustración de historias, pues es lo que sea, realmente es lo que puedo hacer para una historia. Un gusto muy personal es el que acabas de enseñar, me gusta hacerlo.
figuras y rellenarlas de figuritas, de líneas, de cosas. Es algo que me gusta, sobre todo porque es muy terapéutico y realmente te ayuda a pasar mucho tiempo enfocado. No sé, a mí me relaja mucho hacer este tipo de dibujos y ese pues sí es algo que yo hago. Y lo hacía también desde la escuela, mientras dictaban apuntes yo me ponía a hacer rayitas en los cuadernos. Pero casualmente sí podía oír lo que decía el profesor y me ayudaba a concentrarme y acordarme de todo lo que decía. Entonces hasta la fecha lo sigo haciendo, nada más que ahora lo hago ya sobre cosas un poquito más definidas. Y, Pero aparte de ilustrar historias es completamente aleatorio. O sea, he visto que hay muchísimos estilos de dibujos en lo que estoy ilustrando. Y curiosamente el estilo de escribir está muy definido, pero el de ilustrar no, es muy variado. O sea, el estilo de ilustración es muy, muy variado. Y además, acabas, ilustrar estoy aprendiendo, ¿no? acabas de tocar un punto que me parece así como muy importante y sobre todo, por ejemplo, en el área educativa. Pero ahorita te lo voy a comentar así rapidito, pero primero quiero saludar a Sol Cárdenas, a Beverly, que se conectó desde Bogotá. Hola Beverly, bienvenida. Dice Guillermo, Guillermo, que cuánta seriedad, Pato. Elizondo, también está Adina, saludos, ¿hasta dónde anda Adina? ¿En Miami? ¿Dónde está Adina? En Estados Unidos. Sí. Sí, Roberto Medina, hola, me toca cita en septiembre. Mario Herrera hasta Oaxaca. Raciel, hola, qué gusto. Rocío Acosta por Tlaxcala, creo, Hidalgo. Sí. Ditza, Carlos Guerrero, Darío Pal, Enrique Matus, Dulce Jacinto en Querétaro, Beto Jerez en Álamo y el Cobos por allá anda, creo que también anda en Metepec, ¿no? No, no, En México, Tuxpan, no sé, ese hombre puede andar en cualquier lado, no sé. Muchas gracias por conectarse. Amiga, te queremos también, dice Beber de amigos, los quiero, te queremos muchísimo. Y ahorita vamos a hablar también de ti, porque por ahí les voy a mostrar esto que tenemos por acá, ¿no? Y tú ya sabes de qué se trata. Tú comentaste algo que me parece muy, muy, muy importante. Cuando estás en la escuela y empiezas a hacer tus ilustraciones o a rellenar, por ahí tenemos, no lo encontré, ¿por dónde están estos cuadernos? Por ahí tenemos un cuaderno en donde tenías como unos dibujos en donde efectivamente son puras rayitas y palitos. sí. Y me tocó, y decías, y casualmente puedo escuchar al maestro o me sirve para concentrarme. Tuve una alumna, y la recordamos mucho por aquí, Alana, que era una niña que al principio ella estaba escuchando mi clase, pero de repente tenía una libreta y cuando se acercaba la maestra, de repente la bajaba, ¿no? Como que le daba pena porque pensaba que la iba a regañar, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a asomar a ver sus trabajos, descubrí que tiene una facilidad increíble para dibujar y entonces, pues yo dejaba que ella dibujara de forma libre y si me escuchaba, pues qué bueno y si no, no. Pero aparte de todo, sí lograba escucharme y sí estaba haciendo sus ilustraciones y entonces en clase se generaban dibujos muy bonitos. Por ahí, tenía un dibujo creo que de Chat Noir muy, muy, muy bonito, y ahí está, por ejemplo, la importancia de que también como nosotros, como maestros, dejemos que los chicos puedan darle rienda a la imaginación y que muchos de ellos tienen la habilidad o la capacidad de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que no vaya a ser que como el Principito, ¿no? Que cuartemos una carrera de pintor, ¿no? Por decirles que eso no es lo que yo quería, ¿no? Y también Eso es muy real. A mí me pasó, por ejemplo, creo que ya habíamos entrado a la prepa, si mal no recuerdo. Creo que fue en el primer semestre de la preparatoria o a finales de secundaria, no estoy muy seguro, pero una de esas ocasiones que se llamaba Taller de Lectura y Redacción, la clase, nos pidieron para el 10 de mayo escribir un poema a la madre. Y yo me acuerdo que yo empecé a escribir, bueno, no empecé a escribir, escribí el poema que me dejaron de tarea. Y todas las oraciones del poema empezaban con con las mismas palabras, ¿no? tu Todos poema. decían, el mío, yo lo escribí, decía, quiero decirte mamá, y venía alguna frase y la segunda empezaba igual. Y yo me acuerdo que la maestra, de hecho ni siquiera me dejó terminar de leerlo, ¿no? Me dijo que eso estaba mal, que eso no se hacía, que no podía estar repitiendo las mismas palabras en un escrito y no me dejó terminar de leerlo, ¿no?
Entonces, pues obviamente sí llega a ser así como una especie de ¿Cuartarlo? golpe, ¿no? A tu autoestima, ¿no? De que te están diciendo lo que tú estás escribiendo es una porquería. Por supuesto, a mi mamá le encanta, pues obvio es mi mamá. Pero lo que a mí me llamó la atención es que eso yo ya lo había visto en algunos estilos de cosas que yo había leído, porque te repito, yo, como ya me gustaba mucho leer, yo no es que invente las cosas, digo, uno está influenciado por muchísimas cosas, por películas, por libros, novelas, por muchísimas cosas que te van influenciando. Entonces yo recuerdo que yo ya había leído algo por el estilo, yo ya había leído a alguien que había utilizado esa forma de empezar a repetir una frase dentro de sus escritos. Entonces a mí se me hizo muy extraño, ¿no? Dije, bueno, para empezar yo ya he leído algo así y publicado, y lo he visto impreso, ¿no? Y sin embargo mi maestra me está diciendo que eso no sirve, que eso está mal hecho. Entonces, afortunadamente como yo ya lo había leído, pues eso fue lo que me hizo un poquito ignorar lo que decía la maestra y yo seguí escribiendo toda la vida, ¿no? Y le mandamos Pero una sí, felicitación porque mañana es Día del Maestro, ¿no? pues no, se la No. merezco. No, pero sí se me hizo muy extraño y se me hizo muy extraño la actitud, porque como tú dices, como docente, a lo mejor si hubiera sido un error, a lo mejor sí estaba mal escrito, pero yo creo que no es la manera. Yo creo que la manera es, una, dejar que termines de leerlo, y la otra es acercarte contigo y decirte, mira, yo te recomiendo que en un escrito no hagas esto, ¿por qué? Porque puedes cansar al lector. No sé, la justificación que hubiera tenido, yo creo que me lo hubiera podido explicar. Pero en el momento en que te dicen, ya cállate, ya no lo leas porque está todo mal hecho, pues obviamente sí es algo que no te produce nada, ¿no? Es más, es tan fuerte que todavía me acuerdo. Estamos hablando ¿Eso cuándo fue? de 30 años atrás, por lo menos. Ah, Pues, okay. Y te sigues acordando. acuerdo y te maestra. Entonces, sí, esas cosas sí te pueden llegar a causar algún problema, ¿no? Te digo, en mi caso, pues afortunadamente yo ya lo había visto con cosas similares impresas y dije, no, no, no es cierto, ¿no? A mí me gusta cómo lo escribí y lo sigo haciendo de esa manera, ¿no? Y, Entonces, y, y bueno, no, creo que sí, el impacto, por ejemplo, que causan los maestros en lo que nosotros hacemos, obviamente muchas veces determina si vamos a seguir en el mismo camino. A mí, pues que me da mucho gusto escuchar, ¿no? Que a pesar de ese comentario, que como dices, a veces duele, pues a final de cuentas seguiste adelante. Yo te puedo decir que y siempre me voy a acordar de mi maestra de cuarto año que me puso como apodo Merolico. Y bueno, pues hoy seguimos haciendo transmisiones. Yo creo que debería estar orgullosa de mí. No, nunca me puedo callar. Creo que nunca me van a poder callar. Pero ¿eh? nadie ha podido. Nadie ha podido, ya sé, ni los cubrebocas ahorita, qué bueno porque yo veo que, por ejemplo, le has dado como rienda a la imaginación y has probado muchos estilos, ¿no? Yo, por ejemplo, les quiero mostrar esta taza, no sé si tengas por allá a la mano la ilustración original, porque si yo pongo la taza así, es algo que hicimos, ¿no? Que se quiso plasmar, ¿no? Eso que tú estabas haciendo. Pero esta taza, a ver, esta ilustración creo que la hiciste el año pasado. También es de esas No, esa que, ¿mandé? tiene de sus añitos esa ya. Sí, que rellenas y rellenas y rellenas y rellenas, no sé si alcanza a ver, tiene muchos detalles, ¿no? A lo mejor de lejos dices, pues es una calavera y ya, ¿no? Pero ya, si se ve el dibujo, ya más a detalle, sí es como mucho trabajo que haces y la verdad es que a mí me parece genial, ¿no? Ahí tienes. Ah, estos fueron, por ejemplo, esta tiene 5 años. Por ahí, esta la mandaron de Bogotá con tus ilustraciones. Fue un regalo precisamente de mi amiga Beverly. Es una libreta que me regaló, pero con una ilustración mía. Es un dibujo mío, soy yo cargando mi maleta porque así suelo viajar, pero lo representas de una forma, no sé, era como entre chistosa, era como algo, no sé, como que trataste como de meter todas las ideas aquí. A mí me gustó mucho también esto, que es la firma con la que pueden identificar tus trabajos, ¿no? ¿Esto tiene alguna, o nos puedes explicar, por ejemplo, la representación de ambos? Pues como logotipo son mis iniciales. Es una E, una R y una F, según yo. Ah, ok, una F acá. Una F. luna y nada más. Ah, Esa es ok. la forma de representar las iniciales.
Y la otra, pues sí, efectivamente es una acumulación de conceptos en un solo dibujo, ¿no? De tratar de representar muchos elementos dentro de una sola imagen. Pues veo que son como muchos estilos. Y esta taza, por ejemplo, que tengo también por acá, es otro tipo de, como estaba tomando mi cafecitos, es otro tipo de trabajo que hiciste con monitos más, no sé, caricaturas. Ajá. ¿Este personaje qué es? Como muertito. Como un zombie o algo así. Pero ahora sí me gustaría que, por ejemplo, no sé, si pudiéramos mostrar en el iPad las últimas ilustraciones que has hecho, que ya no tienen nada que ver con las primeras rayitas que se ponían a como estás ilustrando. ¿Me puedes mostrar ahí Bueno, está pasando uno, esto es el A ver, ahí estás. time lapse de cómo se va haciendo la imagen. Pero no sé, por ejemplo, uno de los temas que creo que puede ser interesante, no tanto de la ilustración, sino de la parte de los cuentos, de lo que comentamos hace ratito de precisamente lo que decías, ¿no? Del proceso creativo para hacer estas historias, ¿no? Algo que a quien le guste escribir, yo creo que es algo que siempre hay que considerar y que tal vez sea la parte más difícil a veces eh, y es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que los escritos tienen que ir muy apegados a sentimientos, que era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, la única manera de crear empatía con un personaje es mostrando los sentimientos de este personaje. Entonces, si tú tienes al bueno, pues obviamente tienes que representar momentos en los que descubres por qué es bueno, al malo porque es malo, si es egoísta, ambicioso, lo que sea, ¿no? Y obviamente personajes con dualidad que no son ni totalmente malos ni totalmente buenos. Obviamente el tipo de historia muchas veces define esto, ¿no? Si tú escribes algo como lo que fue El Señor de los Anillos, bueno, pues Sauron tiene que ser completamente malo, ¿no? Pero si tú tienes una historia como Juego de Tronos, no tienes personajes como Jaime Lannister, que primero es un desgraciado, un maldito, y después vas viendo que tiene su lado bueno y le vas dando esta dualidad, pues vas creando personajes muy interesantes. Pero al punto que quería yo llegar es que es importante que cuando hagamos esta descripción de emociones, de sentimientos, pues tiene que ser muy honestos a veces, ¿no? O sea, es muy difícil que logres esa comprensión del personaje si solamente lo pasas como por encima. Pero también al mismo tiempo muchas veces al querer describir a un personaje muy profundo y muy honesto, pues obviamente también a veces vienen dudas, ¿no? Porque sabemos que lo van a leer los demás. Si tú cuando escribes una historia sabes que lo va a leer tu mamá y sabes que lo va a leer X, ¿no? Entonces a veces tienes un poquito de esa cosa que dices, me Como mi aviento a escribir las cosas tal como son, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces se pueden prestar también a interpretaciones diferentes, que eso es algo muy común y que a mí pasa mucho, que a veces escribo cosas que me pasan a mí, claro, por supuesto, pero no todas, a veces escribo otras cosas y creen que me pasan a mí y es muy común. Por ejemplo, no sé, si tú estás escribiendo, si tú haces un personaje, ¿no? Y a tu personaje le gusta su mejor amiga y nunca le ha dicho. Si tú haces una historia donde digas, bueno, pues a fulanito siempre le gustó su mejor amiga, pero nunca se lo dijo y lo guardó callado, pasa, ¿no? Pero si estás narrando y empiezas a narrar los sentimientos que tiene fulanito, si te empiezas a ir a esa parte honesta del de personaje. explicarse, pues aunque a ti como el que lo está haciendo no te guste tu mejor amiga, pero a tu personaje sí. Entonces tú vas a tomar el sentimiento de otro lado, tú vas a acordarte, no sé, de la primera novia, ¿no? Por decir. Entonces vas a tomar los sentimientos que tenías, acordarte, y los vas a trasladar a este personaje que le gusta a su mejor amiga. Y entonces cuando empiezas a describir sentimientos mucho más honestos y más profundos, y tú empiezas a ser más honesto en ese sentido, y empiezas a decir lo que sentía en el estómago y lo que sentía en el cuerpo,
e empiezas a describir qué tipo de emoción le despertaba, ¿no? Que podía ser ternura, podía ser una atracción sexual, podía ser, o sea, puede ser muchas cosas, pero tú lo empiezas a describir más detalladamente. Obviamente quien lo lea va a tener una percepción muy diferente si tú simplemente lo dejaste en un le gustaba a su amiga y nunca se lo dijo, a cuando te vas a describir ya sentimientos de ese tipo, ¿no? Y te digo, muchas veces, pues sí, lo que va a pasar que vas a decir, ay, la madre, a ver si no piensa mi mejor amiga que es una Con decadente ella, sí, ¿no? diosa. Entonces, ese tipo de cosas pueden O la pasar. esposa, ¿no? ¿Qué tal? Oye, Sí, no en general, todo el mundo, porque depende de la temática. O sea, es como cuando escribes, te digo, cuando escribes un tema de una persona que se suicida o cuando estás hablando de la muerte, ¿no? Pues obviamente hay gente que se va a espantar y va a decir, la madre, este güey se va a matar, ¿no? No necesariamente, pero sí a lo que me refiero es que cuando entras a una honestidad en ese sentido de realmente explotar esa parte de definir sentimientos, que es muy útil porque te digo, sí puede generar mucha empatía con la persona que esté leyendo. A veces sí te pasa por la mente, ¿no? Y a veces dices, ay, a ver si no me lo toman por otro lado, a ver si no piensan que ya me voy a tirar de un puente, o etcétera, etcétera, ¿no? pero Pero de eso se trata, ¿no? El escritor eso hace, jugar con la mente del lector. sí, ¿Qué? te digo, de ser, de llevar un poquito más allá las cosas al nivel, te digo, de que realmente se conecten con el personaje Con que la estás. historia. Y eso te digo, eso es lo que a mí me gusta hacer. Tío, todos mis escritos hablan de emociones, todos, absolutamente todos. Todos están hablando de momentos de cualquier tipo, ¿no? Tienes momentos nostálgicos, tienes momentos de encuentros que te causan emociones, tienes escritos de depresión, escritos de desesperación, de angustia, otros que hablan de un primer amor, del amor perdido, del amor prohibido, o sea, pero siempre están hablando de un sentimiento. Y hay una cosa que yo creo que puede ser también a lo mejor útil para alguna gente que le gusta esto de las historias. Hay un mecanismo que a mí me gusta mucho y que prácticamente lo uso en todo. Y es algo que se utiliza en la vida real, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un amigo violento, ¿no? Tú quieres hablar con él y decirle, oye, mira, pues no seas violento, fíjate que estás alejando a la gente, etcétera, etcétera. Normalmente tienes una respuesta de rechazo, ¿no? Normalmente te van a decir, pues a ti qué te importa, ¿no? Déjame en paz, no te metas, es mi vida, bla, bla, bla. Entonces hay algunas formas en las que a veces tú le haces ver a la gente cosas que sabes que no te van a oír de frente. Entonces tú llegas con tu amigo y en vez de decirle, oye, eres un violento, lo que haces, llegas y le platicas, oye, ¿qué crees que le pasó a la mamá de fulanito? ¿Te acuerdas? Pues fíjate que la mamá está sola y nadie la quiere ni sus hijos le hablan. ¿Y sabes por qué? No, es que era bien pasada con ellos y los trataba muy mal y era una gente muy agresiva y se peleaba con sus amigos y ahorita me la encontré y no, la pobre señora está muy mal. Y puede ser real o puede ser mentira. Pero ¿qué estás haciendo? Tú estás creando una historia donde a tu amigo el violento le estás haciendo que sientas empatía con la persona de la que le estás hablando y prácticamente le estás diciendo, es igual a ti y ve cómo acabó, ¿no? Pero como no se lo estás diciendo a él, es mucho más probable que te deje terminar la historia y que al final le puedas dar ese mensaje de que se quedó sola por ser una persona violenta, ¿no? Y si te intenta rebatir y si te empieza a decir, pero es que a veces la gente te hace, yo nada más estoy platicando lo que le pasó a la señora, yo no sé si estaba bien o mal, yo nada más te estoy contando lo que le pasó a la señora. Esto que utilizamos en la vida real, porque esto sucede, y yo sé que mucha gente lo usa para poder tratar temas difíciles con la gente, eso es algo que también se puede usar mucho cuando estás contando una historia, ¿no? Utilizar este tipo de manera de, yo quiero tratar este tema, ¿no? Sí, pero no lo puedo tratar a lo mejor de frente. Ok, no importa. Invento una historia. Invento una historia sobre ese tema que yo quiero tratar y si quiero tratar, te digo, de depresión, de amor, de lo que tú quieras, puedes utilizar este tipo de mecanismos, que es ese tema que tú tienes muy claro, le das la vuelta. Y empiezas a crear una serie de personajes que no existen, y empiezas a crear una serie de situaciones que no existen, y empiezas a crear a lo mejor lugares que no existen, pero utilizas esas herramientas para narrar algo que es cotidiano. O sea, una situación que es totalmente cotidiana, pero la llevaste a un plano totalmente diferente, te digo, de analogía o de metáfora,
y que finalmente contaste algo que le puede pasar a todo el mundo, pero lo contaste de una manera diferente. Lo contaste utilizando fantasmas, lo contaste utilizando, no sé, gente del pasado, lo que sea. Y eso sí es algo muy común, por lo menos en el proceso que yo hago. Siempre te voy a contar cosas muy comunes de formas muy extrañas, ¿no? Si tú quieres. Bueno, yo Pero espero eso, que nunca me la hayas aplicado, ¿eh? no, no pasa nada. Que no sé por qué me está dando la impresión de que sí. Mira, tenemos saludos, nos está viendo Michelle Rentería de San Luis Potosí. Hola Michelle, gracias por conectarte. Rocío Gatel dice, el cuento de Diablillo analfabeta. Ahorita vamos a platicar un poquito de Diablillo el letrado. Saludos a Lidia del Carmen, que está en Poza Rica, Esteban Molina, Erika Pérez Ríos, también desde Poza Rica, un saludote por allá. Osiris Buenfil, Abneris, oye, qué gusto verte. Gaby Núñez de León nos ve desde Tijuana, qué gusto que se está conectando gente de muchos lados. El cuento de esto, a ver si a lo mejor lo platicamos rápido, ya pasó una hora, oye, qué padre, se nos fue bien rápida esta charla. En el caso del cuento de Diablillo y de Traba, les cuento que yo tenía por ahí un proyecto de la universidad en donde quise aplicar algo para mis alumnos con el uso de tecnologías y entonces le pedí a Lalo que me escribiera un cuento para mis alumnos en donde habláramos de la ortografía para que ellos pudieran entender el sentido de algunas frases utilizando signos de puntuación de diversa manera. Entonces, la idea era que hubiera más texto, pocas frases para que pudieran ser sujetas de análisis, ¿no? Entonces, pues lo primero fue así como de, ¿what? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Y de repente surge el cuento de Diablillo y Letrado y luego viene el ilustrarlo, ¿no? Y a mí me gustó mucho, pero más que otra cosa, a los niños les gustó mucho. Hicimos una videoconferencia en donde ellos pudieron conocerte, pudieron preguntarte muchas cosas y recuerdo que a muchos se les quedó que todos podían hacer una historia pequeñita y todos podían hacer un dibujo y recuerdo que salieron trabajos muy bonitos. ¿Qué experiencia te dejó, por ejemplo, esto que tiene que ver un poquito con la educación otra vez, ¿no? Que no era un camino que habías transitado. No, de hecho es bastante complicado. Cuando uno agarra un libro infantil, de entrada dices, está muy sencillo, solamente tiene 3 oraciones por página y tiene un dibujo, y nada más que la capacidad de condensación de una historia para poder hacer eso no es nada sencillo. La verdad es que sí se complica un poco porque tienes que contar toda una historia en muy pocas oraciones o en párrafos muy pequeños y aparte no tienes gran cantidad de páginas, entonces pues, normalmente creo que andan entre 25 o 30 páginas en un libro de este Max. tipo, hasta menos. Entonces no es nada fácil condensar una historia, representarla con dibujos pues todavía es un poquito más complejo, entonces sí, la verdad es que es algo, sí es muy admirable de toda esta gente que está sacando constantemente cuentos infantiles. Porque tienes que cuidar el tema, de qué les vas a hablar, no puedes hablar de lo que sea, el lenguaje tiene que ser también de cierta manera, dependiendo de la edad a la que vaya dirigido. No es nada sencillo, yo creo que es algo bastante complicado, pero pues por otro lado, como decíamos, ¿no? O sea, no tiene uno por qué estarse frenando a hacer las cosas porque no se parece Al a que lo que hizo alguien más. sigues haciendo y realmente lo único que vas a conseguir es práctica y con la práctica pues obviamente las posibilidades de mejorar siempre van a ser mejores, ¿no? Los dibujos son muy sencillos y como dices cualquiera puede hacer dibujos de ese tipo y sí, cuando alguien les diga, ay, tu dibujo está muy simple, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Es mi dibujo y así lo hago y algún día los haré más complejos, pero de entrada pues así dibujo yo y así lo hago yo, ¿no? No quiere decir que no intentes mejorar, pero tampoco hay por qué abandonar las cosas porque no te sale como alguien que a lo mejor lleva 30 años haciéndolo, ¿no? O a lo mejor alguien lleva 20 años ya haciendo las cosas. O sea, no todo mundo llega inmediatamente a tener un producto
perfecto, ¿no? Pero pues así se empieza, ¿no? Y el chiste es que la gente lo haga, y sobre todo la gente joven, los niños y eso, que cuando les guste algo así se den cuenta de que es importante, finalmente es lo que te gusta y lo que estás haciendo por gusto y no es tarea y no es un encargo, no es una obligación, es algo que a mí me nace hacer y si a mí me nace hacerlo, pues es bueno porque voy a sentir mucha satisfacción de hacerlo, quede como quede, me voy a sentir contento de que ya escribí mi primera historia, ya hice mi primer dibujo, lo que sea. El Eso, mensaje entonces es inténtalo. siempre hacerlo, ¿no? Siempre. Ok, y bueno, ya pues ya para ir cerrando, dos cosas, ¿no? Sí quiero leer la historia de El espantapájaros en el mar, un espantapájaros en el mar, y Antes, ya si quieres nada más déjame, algo también te quería comentar. En este estilo que yo te decía de historia, porque a lo mejor no queda claro, ¿no? ¿A qué me refiero cuando te digo que en una historia muy breve estás hablando de una emoción específica o de un sentimiento específico o de algo muy breve? Ahorita que le hace el cuento, pues hay una referencia a eso, ¿no? Pero como preámbulo a esto, eh, a lo que me refiero con este tipo de historias es que está representando lo que yo decía, una situación cotidiana. Por ejemplo, hay un cuentito que, bueno, no sé cómo se llama técnicamente. Hay un escrito que se llama El viaje y que lo que buscas es reflejar, digo, en palabras, te digo, ya comunes, y quitándole toda esta metáfora que manejas, es una historia que te habla de la familia, de una familia de 5 integrantes, en un estilo donde el papá es el que decide el destino de toda la familia. El papá hombre, o sea, estoy hablando de esta familia tradicional que había muy machista, donde el papá decidía absolutamente todo. Entonces tienes un personaje que aunque nunca te dice que son una familia, pues por las edades y los sexos puedes empezar a identificar más o menos de qué habla. Pero te va a presentar una situación muy sencilla. Tienes unos integrantes donde solamente uno decide qué es lo bueno para esa familia y a dónde tiene que llegar esa familia. Entonces empiezan un viaje en donde están buscando un lugar hermoso, pero la belleza es de acuerdo al criterio del que va manejando, que en este caso representa a ese papá dentro de este modelo de familia, ¿no? Entonces, muy poquitos renglones tú vas narrando cómo van encontrando muchas cosas que a los demás les parecen hermosas, pero como te tienen que basar en la ideología de un solo miembro de la familia se empieza a desintegrar. Y entonces los miembros empiezan a quedar en lo que ellos consideran que es hermoso y empiezan a irse uno por uno. Entonces vas desintegrando una familia por no darles la oportunidad de expresar esos deseos propios de cada miembro y todos están aferrados a lo que dice el Señor. Hasta que la familia se desintegra completamente y solamente uno de los hijos queda con él. Entonces cuando pasan los años y el papá muere, resulta que el hijo queda en busca de algo que no le interesa encontrar, que está en un camino que no es el suyo, no sabe regresar a lo que ya pasó y su familia quedó atrás, ¿no? Su familia se desintegró y él quedó definitivamente en una posición que ni quería, que ni le gusta y que no le interesa. Entonces eso es a lo que iba. Tú puedes narrar algo que puede ser muy común, que sí es un tema fuerte, a lo mejor si tú quieres, que es un tema real, pero lo narras en una historia muy pequeñita y únicamente vas representando a estos personajes. Nunca dice, te digo, repito, nunca dices que es una familia, nunca dices quién es la mamá, quién es el papá, simplemente se entiende por la estructura. Y en este caso la vida, en vez de ser la vida, pues es un viaje en carro, ¿no? Entonces van viajando en el carro y van pasando por lugares y todo esto. Eso es a lo que iba un poquito, o sea, es un estilo donde te digo que aprendes a decirle a la gente un mensaje de algo cotidiano, pero se lo dices de una manera no metafórica. directa, no directa, porque cuando te digo, cuando le dices a las cosas, perdón, a la gente las cosas muy directas, muchas veces viene el bloqueo inmediatamente, porque se dan cuenta que los No. estás criticando de alguna manera, pero cuando lo planteas de esta manera, a lo mejor hay alguien que le cae el 20 y dice, pues es que yo soy así, ¿no? O me siento identificado, ¿no? Yo estoy hasta decidiendo lo que mi hijo va a estudiar, ¿no? Porque yo ya le dije que quiero que sea arquitecto y va a ser arquitecto, ya le dije que quiero que sea médico y va a ser médico, porque yo soy médico, porque yo quise ser médico. Entonces, es a lo que yo me refería con este tipo de historias, ¿no? Y este del espantapájaros en el mar, pues es algo similar. También está hablando de una percepción de uno mismo del fracaso, sobre todo de cuando uno considera el fracaso.
Pero te digo, son maneras de contar cosas muy, muy cotidianas, muy fáciles de identificarse con ellas, pero a través de una metáfora, de una analogía, que va a hacer que de entrada no te des cuenta de dónde te están llevando, ¿no? Hasta que de repente digas, ups, soy yo. Ups, soy yo. O a lo mejor no eres tú, a lo mejor te das cuenta que tú eres el personaje secundario. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de un papá o un hijo. A lo mejor tú te das cuenta de que el personaje principal de la historia es el hijo y te está describiendo los sentimientos del hijo causados por ese papá, y a lo mejor dices, ay, ese papá es como yo, o sea, me está representando a mí, y te logra poner por un momento en los zapatos del hijo, para que puedas también entender un poquito a lo mejor qué está sintiendo ese otro personaje, qué está sintiendo esa otra persona, causado por lo que tú haces. Entonces a lo mejor no te identificas con el personaje principal, pero sí te identificas con alguno de los otros personajes y te permite ponerte un poquito en los zapatos del otro y decir, ah, hijo, o Sí, sea, como a lo mejor yo me imaginaba, o no sé, te digo, hay veces en que a lo mejor ni le entienden, otras veces le podrán entender, pero es un poquito la intención de este estilo de narración, ¿no? O sea, cosas comunes, sentimientos comunes, emociones comunes, narradas de una forma suficientemente indirecta para que no lo captes inmediatamente, y cuando llegues al final sí sientas que, por lo menos si lo viviste o si has pasado por una situación, lo vas a identificar y te vas a dar cuenta. Si nunca lo has vivido, a lo mejor dices, no entiendo nada, no tiene sentido, y es un cuento sin pies ni cabeza, ¿no? Pero quien lo haya vivido seguramente lo va a entender, ¿no? Porque, perfecto. Pues voy a darle ahorita y mientras saludamos a Mariposa Azul. Rocío Gata dice, tienes una producción magnífica. ¡Oh! ¿qué? Una producción magnífica. Tenemos aquí todo el equipo de... Así como de, ayúdenme todos, ¿no? Nah. Ubania, hola. Ubania se conecta desde el Encero, qué gusto. David Corleón. David Corleón se está conectando de Francia, ¿eh? Tiene mucho tiempo que no te saludaba, ¿eh? ¿Eh? ¿Corleone o Corleón? Corleone, tienes razón. Sí, Ah, ya. pero él tengo entendido que vive en París. Pero bueno, sí, si no, sí, porque cuando lo conocí, sí, era de París. Bueno, vaya, un espantapájaros en el mar. Él nació siendo un espantapájaros. Tenía su sombrero grande y puntiagudo, una camisola de cuadros rojos con negro, vieja y apolillada, ojos de grandes botones negros y paja bien atada a sus postes hechos con ramas de árbol. Lo curioso es que siempre había estado en el mar, mar adentro. ¿Cómo podría cumplir su misión en estas circunstancias? Lejos de los cultivos, lejos de la tierra, lejos de los cuervos. ¿Para qué sirve un espantapájaros en medio del mar? Los años fueron muy difíciles para él, pues estaba consciente que nunca podría cumplir con su deber. Esto lo entristecía sobremanera, pero lo que más detestaba era que las aves marinas que se alejaban de la costa se posaban sobre sus brazos y su cabeza a descansar. Él, quien estaba destinado a espantar aves, era usado por ellas. No les causaba el mínimo espanto. Se sentía tan frustrado. ¿Por qué si tenía todo para ser un gran espantapájaros, tenía que haber nacido en el mar? ¿Por qué su creador tuvo la hazaña de ponerlo ahí? Cada atardecer se quedaba mirando al sol. Le gustaba verlo desaparecer en el horizonte. Sabía que eso implicaba no más pájaros sobre él hasta la siguiente mañana. Por las noches, soñaba que se encontraba en medio de un inmenso cultivo de maíz, las mazorcas más grandes y bellas que la mente puede imaginar. Los cuervos venían volando dispuestos a devorar todo, pero al verlo, huían despavoridos sin tocar un solo grano. ¡Ah! Se sentía tan orgulloso. Pero solo era un sueño, nada más que un sueño. Era el más miserable de los espantapájaros. Un día, un ave se posó sobre su hombro. Llegó volando con dificultad y se veía agotada. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo el ave. «Nunca creí las historias, pensé que era solo un mito. Un espantapájaros en el mar, ¿quién podría creerlo? La salvación de las aves débiles, un punto de descanso para aquellas que nacimos sin la fuerza suficiente para hacer largas travesías. Si supieras lo que significas para nosotras,
Debimos nacer con la capacidad para volar y volar sin descanso como el resto, pero somos débiles, frágiles. Antes moríamos al intentar cruzar el mar o debíamos quedarnos a morir en el invierno mientras nuestras compañeras migraban al sur. Pero un día llegó el rumor. Hay un espantapájaros en el camino, justo en medio del mar. En él se puede descansar. Ahí se puede renovar las fuerzas para continuar y llegar a salvo a tierra. Eres la esperanza de muchas. Fuiste la esperanza para que yo emprendiera este viaje que de no estar tú aquí me habría costado la vida. Gracias por salvar a tantas aves. Gracias por salvarme a mí. El ave emprendió el vuelo y se perdió entre la distancia. El espantapájaros derramó una lágrima, mientras veía otras aves volando hacia él, pero esta vez lo embargó una inmensa alegría, por estar ahí, por ser quien es, por ser un espantapájaros en el mar. ¡Oh, qué bonito! Qué padre qué padre esta historia del espantapájaros, ¿no? O sea, y así como lo platicaste hace rato, efectivamente, ¿no? A veces creo que pones en este tipo de personajes cosas que nosotros no, a veces no comprendemos y de pronto te identificas porque dices, bueno, yo el espantapájaros lo veo como que, híjole, pues qué sentido tiene esto o aquello y a veces no sabemos que estamos destinados para algo más grande, ¿no? Sí, es precisamente eso. Te digo, este es algo que habla de muchas veces esa sensación de fracaso que uno tiene y de falso fracaso, ¿no? De que a veces piensas que estás haciendo las cosas mal o que no vas por donde deberías de ir, pero no siempre es así, ¿no? A veces hay una razón, a veces estás cumpliendo con algo que no te has percatado y finalmente, como decíamos, ¿no? Las experiencias, buenas o malas, como experiencia te van ayudando a decidir a dónde quieres ir, qué tienes que hacer para llegar ahí. Se vale cambiar de opinión también. También eso es algo muy común. El hecho de que lleves 20 años queriendo llegar a un lugar no quiere decir que no puedes llegar a cambiar de opinión en algún momento, ¿no? Porque Quiere ir finalmente a otro lado. no somos los mismos que éramos hace 20 años. Hemos aprendido cosas nuevas, hemos descubierto cosas nuevas que a lo mejor a los 20 años no sabías que te gustaban, pero hoy descubriste que, ay, fíjate que me gusta esto, ¿no? Entonces, te digo, esas son maneras de narrar, te digo, situaciones yo creo que muy comunes. Digo, no quiere decir que todo el mundo las haya vivido, pero yo creo que muchas personas hemos pasado por momentos diferentes, donde, donde pues sí, a veces es difícil, ¿no? Te enfrentas a situaciones muy difíciles y cuando te das cuenta valieron la pena, ¿no? Dices, ok, ya sé por qué pasé por esto, ¿no? Ya sé por qué lo viví, porque al final de cuentas salí de eso y salí o más fuerte o más inteligente, o no sé, o sea, tienen alguna razón. Y esto en específico pues habla de una situación, te digo, de sentir que estás fracasando cuando a lo mejor realmente no estás fracasando, ¿no? Simplemente estás cumpliendo una función, estás en una etapa que a lo mejor dura, a lo mejor no dura, pero que tiene una función y que algo te va a dejar, algo positivo te va a dejar, ¿no? Entonces sí, ese es el tipo de historia, ¿no? Creo que todas van más o menos por ese estilo. Digo, esta es de las que no usan ni fantasmas ni cosas de este tipo, creo que predominan mucho cuentos un poquito más oscuros, pero es esa misma temática y esa misma estructura para narrar, te digo, emociones, sentimientos, cosas de este tipo. Ok, pues yo aprovecho para saludar también a Dan Morgan, a él le gusta mucho escribir poesía. Es un maestro que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hasta allá te mandamos saludos, Adán, qué gusto. A ver si también te animas a participar con algo de poesía. Rosy Rucabado, hola, está llegando de Poza Rica. Y pues yo creo que ya nos vamos casi a despedir, ya llevamos 1 hora y cuarto y se nos fue súper rápido, se nos fue como agua, hay muchas cosas que seguir platicando y ojalá tengamos la oportunidad de volver a hacer una charla en donde abordemos, pues obviamente otros temas, que también me gustaría que platicáramos. Y pues nada más, no sé, un último comentario que nos quieras hacer. Pues básicamente lo mismo que ya te había dicho, ¿no? O sea, esta cuarentena que tanto se está repudiando,
también se convierte en una pequeña oportunidad de descubrir qué cosas realmente nos gustan y poderlas hacer, ¿no? Yo no estoy a favor de eso, de la ideología de que tienes que terminar un libro y tienes que, o sea, no, yo creo que no se trata de tener una presión de, Obligación. sí, o sea, de que digas es que a fuerza aprovecha tu tiempo para que ahora sí hagan. No, no lo tomaría yo por ese lado, pero sí lo tomo por el otro lado de decir que muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo de hacer cosas que son hobbies o que son gustos muy personales, pero ahorita es un muy buen momento para hacerlo, ¿no? Sin obligación, no quiere decir que tengas que terminar en esta época, escribir un libro, ¿no? No, pero pues sí puedes aprovechar para dedicarte a hacer todos esos proyectos personales que normalmente vamos dejando y se van quedando relegados. Es muy buen momento para hacerlo. Y no solamente es muy buen momento, es muy terapéutico. O sea, no es lo mismo el encierro dando vueltas a ver qué hago yendo al refrigerador a comer, que creo que te está mucho. Mucho. Sí, ya sé. Este, durmiendo con todos los horarios descuadrados. Yo creo que vuelvo a lo mismo, si retomamos este tipo de proyectos, sobre todo a la gente que nos gustan las cosas así un poquito relacionadas con el arte, la pintura, al que le gusta esculpir, al que le gusta escribir, al que le gusta dibujar. O sea, hay muchas manifestaciones, la música, quien tenga algún instrumento, pues son muy buenos momentos para, digo, sin ninguna obligación de pues, escribir una canción, simplemente practicar y sentarse y a lo mejor sí terminas haciendo algo, pero va a ayudar a que las horas se te pasen un poquito más amenas, te va a ayudar muchísimo porque de veras que si estar todo el día sin tener una Actividad. acción definida, porque eso estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, ¿no? Muchos de nosotros estamos Wow, acostumbrados a que nos qué marquen fuerte. Horarios. y nos marquen nuestras actividades, tienes que hacer esto, y ya después de las 6 de la tarde, de las 7 ya eres libre, ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y llegamos cansados, ya no queremos hacer nada, y te tiras, ¿no? Entonces es un excelente momento, te repito, es un momento muy oportuno para que los que pues, no tenemos la fortuna de poder seguir trabajando y que realmente ahorita sí estamos muy con mucho freno en ese aspecto, ¿no? Que nuestras actividades se reducen a un mínimo, pues es el qué mejor momento, ¿no? Para retomar todas estas cosas que siempre hemos peleado porque queremos tiempo para hacerlo, ¿no? Siempre hemos alegado que dejamos nuestras cosas al final. Pues ahorita es un muy buen momento para hacerlo, sea lo que sea, sin presiones, sin obligaciones, ¿no? Simple y sencillamente date el gusto de hacer lo que realmente te gusta hacer. Quien no le gusta leer no va a leer por el hecho de tener tiempo. Si no te gusta, no lo vas a hacer. Si te Cierto. gusta, puedes aprovechar para leer mil cosas, ¿no? O sea, a quien no le gusta escribir, no lo va a hacer. A quien no le gusta estudiar, no se va a meter a un curso en línea. O sea, haz lo que te guste hacer, y no te olvides de ese compromiso social de que pues, estuviste 2 meses en tu casa y no aprendiste nada. O sea, no tengo por qué aprender nada. Simplemente dedícalo a hacer lo que a ti se te dé la gana hacer, que te guste, y va a ser mucho más fácil pasar por esta etapa, ¿no? Va a ser mucho más fácil y creo que te da la oportunidad de conectarte contigo, de darte cuenta que quieres, que te gusta, te da tiempo para sentarte a pensar qué estás haciendo, si vas bien, si no vas tan bien. El tiempo libre sirve para eso, sirve para eso. O sea, créanme que a veces estar tirado en un sillón viendo el techo no es una pérdida de tiempo. Si mientras estás viendo el techo estás analizando tu situación, te estás analizando dónde estás, quieres estar ahí, no quieres estar ahí, para dónde vas, eso no es tiempo perdido. No hay que sentirse culpable por estar aparentemente no haciendo nada. O sea, pensar es una de las ocupaciones más importantes que podemos hacer y más si estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Nosotros en la familia, en lo que sea, que analices esas situaciones y aproveches el tiempo. No hay por qué sentir culpa de no hacer nada y si un día no te quieres levantar, no te levantes. No te levantes, dedícatelo a ti, a descansar, a apapáchate, lo que quieras, ¿no? Pero tenemos lo que tanto tiempo hemos peleado, muchos, no todos, pero muchos tenemos lo que tanto tiempo peleamos que era tiempo para nosotros. Hay que usarlo, como quieran, lo que quieran, pero en vez de estar pensando, estoy encerrado, no puedo salir, ya me desesperé, ya me dio una ansiedad. De por sí, ya lucha uno con esas cosas todo el tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que es lo que podríamos hacer y a quien le guste este tipo de cosas, ahorita es el momento. Yo sería lo único que Que ven. creo que podemos.
incluir, ¿no? De esta etapa tan confusa. Sí. Pues yo te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido todo esto. Pati Pérez Santiago de Papantla, oye, qué gustazo verte por acá. Guadalupe Pérez Lomelí dice, excelente entrevista, saludos. Ay, te mando un abrazo enorme, la queremos mucho, mucho, mucho. Y pues muchas gracias por estas palabras que nos dejan con una reflexión muy importante, ¿no? Y yo creo que el hecho de poderse disfrutar y como lo acabas de comentar, de no sentir culpa, eso es bien, bien, es muy importante que efectivamente lo podamos lograr, ¿no? Porque estamos con ese compromiso social de que si no produzco, pues me siento mal todo el tiempo. Y lo decían hace poquito, lo leí, ¿no? Que es esa presión que a veces teníamos o esas necesidades sociales se quedaron en un mundo que ya no existe, que es un mundo que desapareció como lo conocíamos y que ahora las cosas son diferentes y que tenemos que ver la vida de otra forma. Y todo eso que tú nos platicaste, lo que haces, tu forma, por ejemplo, de conceptualizar las ideas, de crear, de disfrutar, de acercarse al arte, pues de pronto nos van llenando esos espacios que no estamos o no estábamos acostumbrados, ¿no? Que como lo dijiste, va sobre tiempos. Yo, por ejemplo, yo tengo que desayunar 10:30 porque es horas me suena el timbre y es el recreo, y yo tengo que comer a las 1 porque a esa hora tengo tiempo y otra vez vuelves a comer a tal hora. Entonces sí se vuelve una presión. Y ahora que estamos libres, ahora que estamos un poquito más libres de decidir, pues qué bueno que nos das estas alternativas. A mí me da mucho gusto, te agradezco mucho. Jesús Barrios también se conectó. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas inaugurado esta sección locura, no sé cómo llamarle, vamos a definir el nombre. Yo digo que se llama La noche es larga. No, la noche es corta, ¿no? La noche es corta. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, a los que se conectaron todo el rato, porque hay varios que sí se quedaron, aguantaron la hora y 22 minutos que llevamos. Muchas gracias. Y a los que entraron, se fueron y demás, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Una cosa, puse en la parte de abajo el Instagram para que te sigan. ¿Alguna otra red que quieras compartir? Pues solamente uso Instagram. Facebook es lo único que uso. Historias solamente en Facebook. Instagram son puras ilustraciones, puros dibujos. Y en Facebook sí son ilustraciones con dibujos. No tienen fecha, no hay publicaciones de que dice cada tantos días sale. La verdad es que no sale cuando hay historia que contar, se cuenta. Sana inspiración. Te digo, lidiar con las emociones no siempre es fácil. Entonces, son procesos que a veces pueden ser un poquito complicados, porque a veces uno mismo para contar una historia se mete en un lugar no muy agradable y a veces hay que echarle ganas para salir otra vez, pero es parte de este proceso de tratar de ser honesto con lo que estás contando y de tratar de describir las cosas como son. Y aunque normalmente no las contemos, pues esa es la intención aquí, ¿no? Hablar de cosas que no solemos contar, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es donde están, ahí es donde se puede ver algunos, los que están publicados en Facebook. Y en Instagram, pues los dibujos, ¿no? Igual también no es tan constante, pero ahí están, ahí aparecen. ¿Sí? Yo te quiero comprometer algo, ya que estamos aquí en vivo. Yo sé que tus redes sociales son, por ejemplo, en el caso de Facebook, solamente las personas que tienes, que son tus amigos, y eso me parece muy bien, pero me gusta mucho tu trabajo y sí te invitaría o te trataría de comprometer a que hicieras un fanpage para que todos esos, tanto dibujos y cosas que tú vas compartiendo, las pudieran leer de forma libre, ¿no? Entonces, ya cuando lo tengas, yo voy a compartirles el link para que, pues, obviamente te podamos dar like y ahí te vamos siguiendo en el trabajo que vayas presentando, ¿no? Digo, hay cierta cercanía.
Entonces, como para que yo pueda, pasarles los links de cuando tengas eso. ¿Te parece? Yo te ayudo. Yo lo hago. No. Okay. Sí, podría ser la manera, porque sí, efectivamente el Facebook sí lo tengo muy personal. Muy personal. Facebook es gente que conozco, gente que aprecio. No tengo gente que no te puedo decir Desconocido. esté ahí que no me importe quién. No, es toda la gente que tengo en mi Facebook es gente a la que valoro mucho. Y por cierto, de una vez lo comento, ¿no? De hecho, hay mucha de esta gente que ha sido un gran apoyo para hacer esto, porque ya sabes que siempre hay quien te está leyendo y que te está comentando y a veces te hace comentarios que te hacen descubrir un poquito más del impacto que tiene lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es muy grato y muchas gracias obviamente a toda esta gente que siempre está ahí comentando y siempre está poniéndole. De verdad, sí tiene un significado muy grande, yo creo que para todos los que nos gusta hacer este tipo de contenido propio, que estamos tratando de Crear. compartir muy personal, porque muchas de esas cosas son muy personales, las compartimos y el hecho de que estén ahí pendientes y de que te pongan, te mencionen, pues obviamente es motivador de seguir haciendo, ¿no? No tienen que ser muchos, pero los que están y lo hacen, tú te das cuenta, obviamente sabes quiénes son y de verdad sí es muy valioso lo que hacen, ¿no? Lo que te comentan y lo que te dicen. Y el simple hecho de que pasen y te pongan ahí un like, un corazoncito, lo que sea, sí tiene mucho valor y tiene mucho impacto, ¿no? Pues muchas gracias a toda esa gente y pues sí, a lo mejor no es mala idea tener otro tipo de formato, ¿no? Un poquito más abierto. No, hombre, pues. Analizarlo. Pues gracias. Entonces ya nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. De una vez les anticipo, mañana vamos a tener al juez Álvaro Castilla Gracia. Va a ser a las 12 la transmisión, así que están invitados porque trae un tema bien interesante de prevención del delito. Vamos a cambiar drásticamente de tema, pero pues ojalá se conecten, ahí los veo. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias por esta charla tan rica y pues gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Nos vemos en el próximo video de La Noche es Larga. Adiós.